En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De repente, un ruido del cielo, como un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Así pues, la iglesia nació de un soplo, como Adán. Nació el día en que un grupo de personas paralizados por el miedo, atrincherados en una casa con las puertas cerradas para defenderse del mundo exterior, y qué malo es el miedo, fueron embestidos por una ráfaga de viento recio. Y esta iglesia se hizo conocer por los 4 costados del Imperio Romano cuando todas aquellas personas se sintieron lanzadas por el viento afuera de la casa y empezaron a hablar en un lenguaje comprensible para todos. Claro, este lenguaje es el lenguaje del amor. En Pentecostés celebramos el nacimiento de una iglesia que no se está quieta ni a la defensiva, ni siquiera protegida, sino que es caminante, que sale al encuentro de las gentes. El Espíritu siempre zarandea y nos desequilibra. ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí atrapados durante horas por la televisión, internet, TikTok, Facebook, o con los 1000 mensajitos del móvil? ¿Qué hacen ahí perdiendo o repitiendo las mismas cosas de siempre y en los mismos lugares de siempre? ¿Qué hacen ahí sentados en el despacho parroquial, en sus sacristías, en el calorcito del grupo cristiano donde están? ¿Qué hacen ahí repitiendo las mismas canciones, los mismos rezos, los mismos programas, las mismas acciones? Jesucristo, el hombre sobre el que había reposado el Espíritu en el día de su bautismo, había salido del Padre para cumplir una tarea. Y por eso mismo encarga a sus discípulos: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Su Espíritu nos quiere fuera, en medio de la gente, con ellos. En cambio, una iglesia sentada, al resguardo, preocupada por todo, porque todo esté en orden y que se comunica con el exterior por medio de documentos y comunicados, denuncias y toques de atención, es una iglesia que al parecer no lo tiene a Pentecostés, sin Espíritu Santo. Esta iglesia con la que debemos sentir es la casa de todos. No es una capillita en la que cabe solo un grupito de personas selectas. No podemos reducir el seno de la Iglesia Universal a un nido protector de nuestra mediocridad. Y la Iglesia es madre. La Iglesia es fecunda, debe serlo. Esto nos lo dice el Papa Francisco constantemente. La gente acudió por el ruido provocado por el Espíritu, por lo que les pasa a los discípulos cuando el viento los descoloca y los transforma, y no ciertamente atraída por el rumor de las discusiones internas, los planes pastorales, los documentos, las campañas y las declaraciones solemnes. El viento, cuando sopla, provoca desorden, se lleva los papeles junto con todo lo que está seco, caído, sin vida. Y los hijos del viento, los cristianos, disfrutan con las ventanas abiertas y olvidando el miedo a lo que pueda pasar afuera. Sobre todo porque ellos también están afuera. Yo no sé si recuerdan al Papa Juan XXIII, cuando una buena mañana abrió de par en par las puertas y ventanas de la iglesia para que se ventilara. Aquello fue nada más y nada menos que el Concilio Vaticano II. Algunos lo tomaron con alegría y otros, al contrario, les trajo como catarro, les sentó muy mal esa iniciativa y todavía no se les ha pasado. Por eso,
El Espíritu Santo es el mejor antídoto contra el complejo de las ostras. Las ostras se agarran fuertemente a la roca. Quieren estar seguras para poder aguantar las embestidas del mar. El complejo de ostra es el de aquellos que están siempre añorando tiempos pasados, que no sé por qué dicen que eran mejores, simplemente eran otros, que ya no son. Son los que están más obsesionados por reunirse que por salir a los caminos y hablar el lenguaje de los hombres. Tienen complejo de ostra los que confunden la comunidad con un nido e incluso con una trinchera. Ya se dice en el lenguaje popular que esto es más aburrido que una ostra, porque las ostras no saben de riesgos, no saben de novedad, de fantasía. Para las ostras, todo tiene que ser como siempre. Tienen una alegría enorme, tienen una alergia enorme a los cambios. Y si encima la poca agua que les llega está contaminada, desoxigenada, estancada, acaban oliendo como ellas mismas, a podrido, a rancio. ¿Podrías decir vos que últimamente te has movido, que has mejorado, que has cambiado, renovado, actualizado en algo respecto de tu fe, a tu participación en la iglesia, que has apoyado, animado, participado en iniciativas, propuestas nuevas? La iglesia recibió como primer regalo el fuego. Jesús había anunciado que venía a traer fuego a la tierra y que estaba deseando que ardiese. Los discípulos recibieron unas llamaradas que les prendieron el corazón. Ya sabemos que el fuego purifica, libera las escorias, quema desde las raíces el orgullo, la vanidad, los adornos. ¿No dice Lucas que los apóstoles se llenaron la cabeza de ideas, discursos, ritos, mensajes? Lo que les pasa es que se convierten en apasionados. Y como el fuego, peligrosos, incontrolables, impredecibles, ardientes, arden en caridad. El Espíritu Santo es también una medicina excelente contra el complejo de los bomberos. Siempre hay dentro de la iglesia algunos muy pendientes de sofocar todo rescoldo, toda brasa, toda iniciativa, todo lo que pueda ser peligroso e incontrolable, todo lo que suene a carismático, todo lo que pueda ser peligrosamente contagioso. Podríamos preguntar a tantos santos cómo quisieron hacerles callar y controlarlos. Podríamos preguntar a tantos mártires de la justicia, de la paz, de los derechos humanos. Podrían darnos su experiencia tantos que con un profundo amor a la iglesia la intentaron sacar de sus casillas. Igual que el Espíritu Santo sacó a los apóstoles de su casa. Podrían contarnos tantos fundadores de congregaciones religiosas e iniciativas apostólicas cuántas prevenciones, cuántas zancadillas, cuánta incomprensión. La iglesia, en lugar de tomar la manguera y el hacha de los bomberos, haría bien en tomar una buena hélice y avivar el viento para que esos fuegos se extiendan, se multipliquen, porque tantas veces, seguramente con muy buena voluntad, andamos extinguiendo la fuerza, el fuego de Dios. La iglesia, tan pronto como recibe el soplido del Espíritu, se deja encender por el fuego. Tiene una palabra que decir y que todos pueden entender. Uno de los frutos del Espíritu es saber captar el lenguaje del otro, saber escucharle, entenderle, comprenderle y de ahí hacernos entender. Así puede decirle a cada persona lo que necesita y debe escuchar. Consciente que cada persona sea como es, sin intentar hacerla en serie, etiquetarla, pasarla por el aro, cambiarle las ideas o provocar sentimientos de culpa.
El lenguaje de la Iglesia, animado por el Espíritu, es el que habla al corazón de las personas. El lenguaje universal que todos entienden, porque todos entienden del amor, de la vida, de la reconciliación, de la fraternidad. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Decían cuando escuchaban a los apóstoles. También el Espíritu nos vacuna para no dejarnos contagiar del complejo del locutor. El locutor, cuando tiene delante un micrófono, tiene que hablar. Y muchas veces da igual lo que diga, tiene que rellenar el tiempo, aunque sea repitiendo continuamente la hora o lanzando opiniones, preguntas, incluso sin dejar responder. Tantas veces haciéndose notar que acaba siendo su presencia lo principal del programa. Y no digamos de algunos que parecen saber sobre todos los temas habidos y por haber, y que nos dan lecciones sobre lo que tenemos que pensar y hacer. Los cristianos formamos un cuerpo donde hay una diversidad de funciones, pero a veces damos la impresión de que se nos ha hipertrofiado la boca y hablamos por hablar, o pretendemos saber e instruir sobre todos los temas, o hablamos con un lenguaje que para muchos es abstracto e incomprensible. Algunos reconocen que la Iglesia tiene un serio problema con los medios de comunicación. Bien haríamos en recordar que los cristianos sabemos sobre todo de Cristo crucificado. Eso nos enseñó San Pablo, nos dice San Pablo hoy. Queremos contar su palabra, lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros. De esto tenemos que hablar. Y luego seguir haciendo en silencio, es decir, que sigan funcionando las manos, verbo hacer y crear, y los pies, moverse en busca de las personas. Dice un viejo dicho latino, hechos, no palabras, res non verba. Y confirmaba Carl Jung, eres aquello que haces, no lo que dices que harás. Se habla mucho, se hace poco. Hablamos de los pobres, de la iglesia sinodal, de escuchar, de compartir responsabilidades en la comunidad, de ser solidarios, de defender la justicia, la verdad. ¿Sabrías decir hechos concretos que ratifiquen tus principios, tus discursos, tus opciones, tus valores cristianos? Las cenizas que nos impusieron al comienzo de la Cuaresma nos recordaban a qué nos reducimos cuando el fuego se apaga. Y el fuego de la vigilia pascual subrayaba que Jesús se ha presentado como la luz, la lámpara, la sal que quema, el camino que andar. Después de celebrar estos 50 días de Pascua, deberíamos haber quedado todos un poco más abrazados, ardientes y encendidos, habernos movido. Ya saben que el fuego tiende a propagarse, a contagiarse, a crecer. Así que hoy es un día estupendo para revisar nuestra fe. Si vamos guiados por el viento o se nos ha pegado el complejo de ostras, si andamos quemando y encendiendo corazones o nos hemos apuntado al cuerpo de bomberos, o peor aún, estamos más quemados que la pipa de un indio. Si tenemos palabras que hablen al corazón de los hombres o nos hemos apuntado a calentar los oídos y las cabezas de los que nos rodean con mucha palabrería, callándonos lo principal y olvidando los hechos, los actos, tenemos que hacer un examen de conciencia si estamos así. Estaría bien que repases y ores la secuencia de Pentecostés que te dejo aquí para que puedas leer y rezar, para que recuerdes y pases por el corazón cuál es la acción del Espíritu en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén.
Señor, te pido que el Espíritu Santo me sorprenda con el don del ardor y del vigor cristianos, que me rejuvenezca y me renueve, como lo hizo con los miembros de la iglesia recién nacida. Que tu Espíritu renueve mis días, renueve mi amor, renueve mi vida. Que me traiga ternura y alegría junto con apertura y acogida para con todos. Que ese Espíritu me fortalezca con valentía y coraje para defender y apoyar todo lo que es recto, todo lo que es justo. Que el mismo Espíritu me una en tu amor y me lleve a ti. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y todos tus seres queridos. Amén. Que duermas bien.